Bueno, como lo ves, son diversas reacciones que surgieron tras la renuncia de Jorge Insunza de la SECPRES y el ahora exministro fue cuestionado por las asesorías realizadas mientras presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Eso está absolutamente claro. Y queremos analizar ahora este tema con el secretario general de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola Claudio, muchas gracias por la invitación. Y gracias por acompañarnos a usted también a esta hora. Encantado. Bueno, hay diversos análisis, diversas reacciones y son varios los temas además que se tocan, pero lo que quedó claro en el día de ayer es que la UDI fue emplazada por el ministro Insunza. ¿Le parece que debilita la posición política de la UDI aún más tras conocido el financiamiento de campañas? Mire, honestamente, yo no entiendo muy bien por qué el ministro Insunza emplaza a la UDI, o más bien ayer culpa a la UDI de lo ocurrido. Él dice algo así que porque la UDI se oponía a algo, fomentaba algo a lo cual él se oponía, entonces esa sería la razón de todo este conflicto. Y la verdad es que la UDI no tiene nada que ver con las decisiones que libremente tomó el ministro Insunza en el pasado, como diputado que decidió, mientras estaba en la Cámara de Diputados, prestar asesorías a Codelco, cosa que está prohibida expresamente por el artículo 58 de la Constitución, y uno esperaría que los parlamentarios lean la Constitución cuando asumen. Nadie obligó al ministro a prestar asesorías a una minera privada cuando él era presidente de la Comisión de Minería. Nadie le obligó a aceptar el cargo de ministro secretario general de la presidencia cuando la presidenta se lo propone. Entonces, la verdad es que todo esto que ha ocurrido es de exclusiva responsabilidad del ministro y de quienes debían chequear sus datos al momento de pedirle que asuma como ministro. Ya vamos a ese tema, pero antes le quiero recordar que él se refirió a un acuerdo político o una suerte de acuerdo político que habría solicitado la UDI para detener este desfile de políticos por la Fiscalía y también con el cuestionamiento público. Pero eso es ridículo. Mire, en primer lugar, no hay ningún parlamentario de la UDI que haya presentado o que esté pensando en presentar algún proyecto de ley en ese sentido. Si es que hay un proyecto de ley en ese sentido, va a venir de la presidenta, de un mensaje presidencial, en cuyo caso habría que preguntarle al gobierno si están evaluándolo. Pero en la UDI nadie está hablando de presentar un proyecto de ley en esa iniciativa. ¿La UDI no lo ha pedido? No, no lo ha pedido. En segundo lugar, y le voy a explicar por qué no lo ha pedido. ¿Y le vendría bien a la UDI? Es que le voy a explicar por qué no lo ha pedido. Porque es imposible que el gobierno haga algo. La Constitución establece claramente que el Ministerio Público es un organismo autónomo. Es como el Banco Central, es como la Contraloría. El gobierno no tiene ningún tipo de control sobre el Ministerio Público, sobre los fiscales. Con lo cual no hay absolutamente nada que el gobierno pueda hacer. Acá los fiscales están investigando. En algunos casos ellos han decidido formalizar. Después veremos si de la formalización vienen acusaciones. Pero todas esas decisiones las toma el Ministerio Público autónomamente. Ni el Parlamento ni el gobierno tienen ningún tipo de facultad, no pueden hacer absolutamente nada, aunque quisieran hacerlo. Ahora, ¿de dónde entonces saca el exministro Insunza esta información y esto que lo comunica al país? Con su cargo todavía, en su cargo. Sí, yo creo, la verdad, que lo que hace el ministro Insunza es algo que hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, que es al gobierno que no se hace cargo de sus propios errores. Nosotros veíamos hace un rato aquí mismo, hace 30 segundos, cuando usted estaba presentando el tema, al presidente del PPE, senador Quintana, diciendo basta de errores no forzados. Este es un error no forzado del gobierno. Y el ministro Insunza lo que hace es echarle la culpa al empedrado. Y la verdad es que yo creo que sería bueno que de una vez por todas sinceráramos que tenemos un problema que es transversal y que tenemos que solucionarlo para que no se vuelva a repetir, pensando en el futuro, no en el pasado, como el ministro está esbozando. Entonces, la verdad es que lo que nosotros creemos es que lo que hace el ministro es tratar de desviar la atención, echarle la culpa a alguien más, porque evidentemente hoy día estaríamos hablando... Perdón, no puede venir eso de ciertas declaraciones que se han hecho en el partido, en su partido, y que van dirigidas precisamente a la Fiscalía, de alguna forma, por una suerte de presión hacia un lado más que a otro, o sea, una suerte de parcialidad. Sí, nosotros hemos dicho con toda claridad que creemos que aquí no ha habido un trato igualitario. ¿Pero qué se busca con eso en el fondo? O sea, se busca que se aplique la ley a todos. Nosotros no estamos alegando que no se investigue a nadie. Lo que estamos diciendo es que se investigue a todos. Mire, nosotros no que se deje de aplicar a algunos. No, que no se deje de aplicar, claro, que no se deje de aplicar a ninguno. Tiene que aplicarse a todos. Las mismas reglas, la ley que está establecida y que está promulgada, la ley tiene que aplicarse en todos los casos. Fíjese que aquí ya tenemos un par de ministros que han tenido que salir. Hay un presidente de partido de la concertación, de la nueva mayoría, perdón, cuestionado. Hay algunos parlamentarios cuestionados. Y sin embargo, los anuncios de formalizaciones son solo agentes de la alianza. Vamos 6-0 en esta materia. Son 6 personas de la alianza que van a ser formalizados y ninguno de la concertación. Yo le pregunto, ¿hay alguna persona en Chile que hoy día no crea que este es un problema generalizado?
¿Por qué la justicia solamente decide formalizar a gente de la alianza? Nosotros no queremos que se malinterpreten estas palabras. No estamos diciendo que no deban ser formalizados, porque confiamos en la justicia y la formalización no es otra cosa que investigar y sancionar, que es lo que corresponde hacer. Pero estamos pidiendo que ese mismo criterio se ocupe con todos y que se investigue a todos y que se formalice a todo lo que se tenga que formalizar. Ahora, ese es un tema ético, pero también tiene sus consecuencias. Ese es un tema judicial, quiero decir, tiene sus consecuencias éticas y también de partidos, en cuanto a funcionamiento de partidos. Y en ese sentido, Renovación Nacional parece que le lleva la delantera a la UDI cuando congela al militante que aparece implicado en lo mismo, financiamiento ilegal de campañas e ILUS. ¿Por qué la UDI no lo hace? Perdón, pero la UDI le lleva la delantera a todos los partidos en esta materia. Hubo un reconocimiento explícito. No hay ningún partido que haya reconocido hechos, salvo la UDI. No hay ningún partido que haya pedido perdón. La UDI lo ha hecho 2 veces. No hay ningún partido cuyo presidente haya renunciado voluntariamente para hacerse cargo, sin haber estado involucrado, para asumir el costo político que significa lo que estaba pasando. Solamente lo ha hecho la UDI. Pero tiene formalizados y ninguno ha sido congelado en su militancia. Pero ese es el camino fácil, Claudio. Es muy fácil. El camino de RN es el camino fácil. Bueno, y el de los partidos de la concertación. Yo no los cuestiono a ellos, yo no les voy a decir a los demás partidos cómo tienen que comportarse. Pero en la interpretación de la UDI, cuando hay un militante que es formalizado, que todavía no hay ninguno, van a haber en 2 semanas más algunos, cuando hay un militante formalizado, apartarlo, para nosotros tratarlo como una persona que tiene que ser investigada y nosotros no tenemos nada que ver con esto, es el camino fácil. Nos habríamos evitado todo tipo de cuestionamiento. Nosotros creemos que el camino difícil es lo que hizo el expresidente Ernesto Silva. Es decir, este es un problema no solo judicial, es político. Y por lo mismo los costos políticos los tiene que pagar el partido. Y eso es lo que corresponde. El camino difícil es el que hemos seguido nosotros. Asumir los hechos, pedir perdón, una renuncia a un presidente, estar abiertos para la agenda de probidad. Los otros partidos han decidido no hacer nada de eso y marginar a las personas que han sido cuestionadas. Y si esas personas después... Se le critica también a la ADC por Pizarro. Digamos que no son los únicos tampoco. Yo no voy a decir a la ADC lo que tiene que hacer, pero lo que pasa es que en este momento es la ciudadanía la que cuestiona. Y frente a la ciudadanía, ¿no le parece que esa sería una señal potente de transparencia política? Yo creo que es mucho más valioso, y yo creo que la ciudadanía estará de acuerdo con lo que estoy diciendo, el reconocer hechos, el pedir perdón y el asumir la responsabilidad política con una renuncia a la presidencia del partido. Yo creo que eso es mucho más valioso, implica un mucho mayor compromiso con lo que está ocurriendo hoy día en Chile, que simplemente apartar a un militante que está siendo cuestionado. Y si ese militante después la justicia dice que es inocente, ¿qué explicación le va a dar el partido político a ese militante, a su familia, a sus amigos, a su entorno, al electorado? A propósito del electorado y la ciudadanía, muchos ha dicho en explicaciones tras la salida de Insunza que es la gente precisamente la que ha subido los estándares. ¿A usted le parece esa una explicación razonable? Porque, y lo vamos a sumar, usted estaba aquí escuchando también a Osandón diciendo que eso es lo mínimo. Sí, tener otras actividades fuera del Parlamento es lo mínimo. Y por lo tanto, ¿le parece que se burlan de la ciudadanía? Es un buen tema que usted está tocando porque esto es algo que se debatió hace 12 años atrás. El año 2003, cuando a propósito de los sobresueldos a los ministros del gobierno del presidente Lagos, se llega a un acuerdo de modernización del Estado. Y en ese acuerdo se establece que los sueldos de los ministros, de los parlamentarios, van a ser mucho más altos, justamente para que no tengan que trabajar en forma paralela. En el pasado, y estamos hablando hace 40 años atrás, los parlamentarios no recibían ningún tipo de dieta. Por lo tanto, ellos mantenían sus negocios, los que eran abogados ejercían, los que eran agricultores eran agricultores. Por eso, de hecho, no sesionaba el Congreso en las épocas de cosecha, por ejemplo, porque había muchos parlamentarios que eran agricultores. Eso luego, con la vuelta a la democracia, empezaron a recibir un pequeño sueldo, pero ellos seguían litigando, los abogados, seguían ejerciendo la profesión todos, los médicos, los agricultores. Pero en 2003 se llega a la conclusión de que lo mejor es que los parlamentarios se dediquen a tiempo completo y de forma exclusiva al Parlamento. Y para ello se sube el sueldo. Por lo mismo, no se entiende hoy día que un parlamentario tenga actividades aparte a su labor legislativa. Y yo estoy de acuerdo con que eso es algo mínimo. Entiendo también que es discutible. ¿Está de acuerdo con que es mínimo? Es que entonces, por lo tanto, pero hay que renunciar analizar caso a caso. Yo no tendría problema, por ejemplo, que un médico atienda los días en que no tiene, un pediatra atienda en los momentos en que no tiene que ir al Congreso. Pero bueno, habrá que discutir, que hagan clases. Si hacemos el caso a caso, vamos al caso Orpiz. Sí. ¿Qué le parece? Un sueldo de 2 millones durante el último periodo, había recibido otros dineros anteriormente. ¿No le parece que eso ya sobrepasa incluso lo ético? Lo que pasa, lo que ha hecho el senador Orpiz... Ya hay una querella contra él. Yo sé. Y lo que ha hecho el senador Orpiz es reconocer
que reconocer, algo que de lo que no lo estaban acusando, reconocer que esos dineros son para financiar campaña. Él no ha usado el expediente fácil de decir yo presté asesorías y yo tengo informes que respaldan esto. Él desde el minuto 1 siguió el camino de la verdad, de decir estas son platas de campaña. Y él lo aceptó y eso es lo que la Fiscalía hoy día va a tener que investigar. Lo que le pregunto es la incompatibilidad de hacer ese trabajo con Corpesca. Es que no hay trabajo. Cuando se tramita. Pero entonces, ¿por qué se reciben los sueldos? Justamente él dice, esto es para financiar campaña. Bueno, él dice, no hay trabajo. En un principio del gerente de Corpesca salieron algunos trabajos que se habían realizado en torno a drogas y otras cosas que el senador Orpiz conoce bien. Y eso sí era trabajo. Bueno, me imagino que si se le pidió algún informe, él lo habrá hecho. Pero él reconoce desde el minuto 1 de que lo que él está haciendo no es un negocio, que es el caso del señor Insunza. Lo que él está haciendo es pedir plata para su campaña. Y él lo reconoce. ¿Pero quién certifica eso? Si eso es el problema. Bueno, eso... ¿Quién certifica eso para la gente, para la opinión pública? ¿Cómo yo confío en eso? En la justicia. Justamente eso que usted me está preguntando, esa pregunta es la que tiene que responder la justicia. ¿Esto era para campaña? ¿Esto era un negocio? La justicia va a tener que determinar cuáles son los hechos. Y a partir de ahí, si es que hay algún delito, la justicia tendrá que establecer las sanciones. Pero volvemos al tema de lo ético. Y tal como el ministro Insunza, ¿no hay ahí el cruce de una línea demasiado delgada en lo ético? ¿En qué sentido me Para pregunta? trabajar por una empresa, cuando se discutía una ley de pesca, en un momento determinado, a la vez de ejercer una labor parlamentaria. Pero si el senador Orpiz acepta de que eso fue un error y pide perdón, y la UDI pide perdón y reconoce esos hechos, él acepta que eso fue dinero que él pidió para la campaña. Él no está diciendo que sea, él no se ha defendido de que esto es algo ético. Se lo pregunto en general. A diferencia de otros casos en que dicen que lo que yo he hecho está perfecto y ahí están los informes, él nunca dijo eso. Él desde el principio, desde el día 1 dijo, esto no está bien, yo lo reconozco. Se lo pregunto en general para todos los casos. ¿El perdón reemplaza a lo ético? Es que no solo perdón, es reconocer hechos. Y hasta ahora hay solo 2 personas que, cuando han sido mencionadas, han reconocido los hechos, que son el senador Orpiz y el senador Moreira, los 2 de la UDI. Todos los demás mencionados, todos, senadores, diputados, ministros, todos, dicen que lo suyo está en orden y de que ellos tienen informes que respaldan, que son trabajos que se hicieron, que son asesorías verbales. ¿Se acuerdan las asesorías verbales? Todo eso es parte del otro mundo. Lo que nosotros hemos hecho es reconocer los hechos y pedir perdón. Pero eso es que le pregunto. ¿Basta con eso? No, obviamente que no basta. Lo que este proceso culmina con el trabajo de la justicia. En que la justicia va a determinar si eso es una falta, si eso es un delito, si eso no reviste ni falta ni delito, lo determinará la justicia, y cuáles son las sanciones. Pero no hay mejor forma de colaborar a la transparencia que reconocer hechos y pedir perdón. Cuando yo no reconozco los hechos y afirmo que esto es normal, y afirmo que estos son trabajos que yo hice, cuando yo digo que todo está en regla, que fue la frase que usó el ministro, yo no estoy colaborando con la justicia, no estoy reconociendo hechos, no estoy asumiendo mis culpas. Todo lo contrario, vimos ayer cómo, incluso en la renuncia, el ministro le echa la culpa a otros de lo que le ocurre y no hace ningún tipo de mea culpa. Ahora, en cuanto al gobierno, ¿usted cree que la presidenta Bachelet no tenía antecedentes de esto? Bueno, lo que nosotros... ¿No lo había mostrado que su culpa es la del ministro Insunza? Mire, usted, justo antes de que yo entrara, dio la noticia acerca de Óscar Landerreche, quien afirma que el día 18 de mayo él le comunica a la presidenta que el ministro Insunza tenía esto. Si eso fuese verdad, es grave, porque significa que la presidenta manejaba esta información 2 o 3 semanas antes de que todos los chilenos supiéramos, y sin embargo ella tomó la decisión de no hacer nada. 2 o 3 días. No. El resto de los chilenos... Antes del 21 de mayo, sí. Sí, pero los chilenos no supimos los Insunza el 21 de mayo, lo supimos el jueves. Por eso le digo, el jueves recién pasado. Por eso le digo, la presidenta supo 2 o 3 semanas antes que el ministro Insunza tenía estas dificultades. Y ella decidió no hacer nada. Entonces, la pregunta que habría que hacerse, y lo que sería bueno que el gobierno aclarara, es si el señor Óscar Landerreche efectivamente se juntó con la presidenta y si efectivamente le comunicó que el ministro Insunza tenía estos problemas. Porque ese así es gravísimo, porque la presidenta hizo como si no le hubiesen dicho nada. Guillermo Ramírez, secretario general de la UDI, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, por la invitación.